Ahora seguimos con el próximo tema, por favor. Bien, entonces acá tenemos que hacer una aclaración. Primeramente, estamos en el caso contradictorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es un caso contradictorio, pero también la Convención Americana de Derechos Humanos tiene en su artículo 64 lo que se denomina opiniones consultivas. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier Estado miembro de la OEA y que forma parte de la Convención Americana puede solicitar a la Corte una interpretación de la Convención. Por ejemplo, en el caso de la Corte Interamericana, ha sido solicitado en su momento una interpretación respecto del artículo 8.1 de la Convención Americana, cuando dice que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial. Dentro de uno de los temas es el tema laboral. Entonces, en el 2016, la Corte declaró que la titularidad de los derechos de las personas jurídicas en el sistema interamericano de derechos humanos está incluido las organizaciones sindicales. Esa es la opinión consultiva 22/16 que fue establecida por la Corte Interamericana el 26/2/2016. ¿Qué significa esto? Que la Corte Interamericana decide cuestiones judiciales, que llega hasta la Corte Judicial. Que cualquier caso puede llegar hasta el Tribunal Mayor de la Corte Interamericana. ¿Cuál es la cuestión básica que siempre se llega, que es la violación de lo que se denomina en el artículo 8 un plazo razonable de tramitación judicial en el ámbito laboral o en el ámbito civil, en el ámbito comercial, en el ámbito penal? Y también es muy importante el artículo 25.1, donde se menciona que toda persona tiene un derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o los tribunales cuando ampara derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de cada uno de los países o por la presente convención, que estamos hablando de la Convención Americana de Derechos Humanos. En el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como bien dijo la doctora Pérez del Viso, en el caso Spoltore, que hemos podido llevar adelante, la propia Corte cita casos laborales, como por ejemplo Lagos del Campo versus Perú, trabajadores cesados de Petroperú versus Perú, San Miguel Sosa versus Venezuela, y luego tengo alguna cuestión también para comentar de los
actuales casos que está en la Corte Interamericana y las sentencias respecto de Bolivia, de casos que han tenido en Bolivia. Lo primero que es importante destacar que la Corte Interamericana tiene una concepción sobre el derecho humano y los derechos que están protegidos en forma completa. No puede ser divisible. Y por eso menciona que garantiza el corpus juris internacional. Y por lo tanto menciona no solamente la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también la Carta de la OEA, los tratados los consideran como instrumentos vivos, y también el Protocolo Adicional de San Salvador, la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, hace un análisis conglobando toda la normativa de derechos humanos, no solamente la Convención Americana. Por lo tanto, inclusive analiza, incorpora los convenios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene hoy una composición muy especial. Y en especial porque estaba diciendo que me estaban escuchando muchas damas, muchas mujeres. La presidenta de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la doctora Elizabeth Odio Benito, jueza designada por Costa Rica, que fue desde el 2003 al 2012 integrante de la Corte Penal Internacional. En dos casos, en dos oportunidades, fue ministra de Justicia de su país y vicepresidenta de la República. El doctor Patricio Pazmiño Freire es de Ecuador y fue presidente de la Corte Constitucional de Ecuador, más allá de los títulos de grado. El doctor Eduardo Renato Biogrossi tiene 2 periodos de integración de Chile, integración de la Corte. El doctor Eugenio Rafael Zaffaroni, que fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y a su vez, con anterioridad, fue juez de la Cámara de San Luis y procurador de San Luis, de la provincia de San Luis, Argentina. El doctor Ricardo Pérez Manrique fue durante 4 años exactamente, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay. De ahí también está representado el doctor Humberto Antonio Sierra Porto, que es de Colombia, y el doctor Eduardo Ferrer MacGregor Poisson, que es de México. Con lo cual tenemos los 7 miembros de la Corte actual Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un estatuto y un reglamento. De acuerdo al estatuto que tiene y al reglamento que funciona, el juez del caso que
que es contra el país que es nacional ese juez, se abstiene, se excusa de entender en la cuestión. Esto no significa que el Estado no pueda tener su defensa, sino que el Estado, que es de ese país, que el cual el ministro o el juez de la Corte se excusa de entender, puede designar un juez ad hoc. Y ese juez ad hoc, si bien no decide, puede hacer un voto en función de lo que él ha visto y considera que está aprobado. Eso es en caso de que le toque a un país que tenga un miembro en ese caso. También muchas veces ustedes van a ver que en la página de la Corte Interamericana están los fallos y las medidas que se van realizando. Por ejemplo, en estos momentos se están citando audiencias preliminares o audiencias anteriores a que la Corte entra a analizar el caso. El caso de Spoltore se hizo, digamos, a distancia, en el sentido de que en el momento en que se analiza la cuestión fue el 8 y el 9 de junio del 2020. Pero hubo una audiencia física porque se hizo en febrero del 2020 y no estábamos todavía con el tema de la pandemia y los problemas de inconvenientes de viajes y circulación. Pero actualmente están en actividad y están desarrollando la actividad común. Como yo ya tenía conocimiento de algunos casos que no tienen que ver con casos laborales, pero sí que llegan a la Corte Interamericana. No he podido ver sobre cuántos casos hay en la Comisión Interamericana, porque la Comisión Interamericana solamente comunica los informes de admisibilidad y de fondo, pero no la tramitación. No es posible consultar la tramitación de alguien que no es quien tiene derecho a conocer ese expediente. Nosotros tenemos en la actualidad dos casos vigentes, contradictorios, de Bolivia en la Corte Interamericana. El caso Angulo Lozada, que es un caso de una situación de una violencia sexual a una menor de edad, y el caso Flores Bedregal, que es una desaparición forzada de un dirigente político y un diputado nacional. Con anterioridad ha habido algunos fallos, sentencias. El primero que yo hacía el comentario a Adela en los prolegómenos era el caso Trujillo Orosa, sentenciado el 26 del 1 del 2000, también por un tema de una desaparición forzada. Otro con posterioridad fue Ticona Estrada, el 1 de julio del 2009, también por una desaparición forzada. Y te pregunto, Reinaldo, perdón, estos casos son de Bolivia, respecto de Bolivia. Sí. O sea que sí. También, como vemos, ese procedimiento del que estamos hablando, como el caso Spoltore, se aplica también en Bolivia y todo lo que estamos diciendo es plenamente aplicable. Se aplica igual que lo que nos pasa a nosotros. Así que acá ya ni siquiera
hay diferencias de derecho interno procesal ni nada. No, para nada. Y te Se estoy aplica diciendo igual. que estos casos, Angulo Rosado y Flores Bedregal, son actuales, están actuales. Y los que yo te estaba diciendo es una sentencia, Trujillo Orosa, una sentencia del 26 del 1 del 2000, Ticona Estrada contra Bolivia, del 1 de julio del 2009, y Familia Pacheco Cotineo, es del 25 del 11 del 2013, que tiene que ver, en este caso, con la protección de niños y de la familia, porque es una familia que provenía, ingresaron ilegítimamente o ilegalmente en Bolivia y provenían del Perú. El hecho se produjo el 19 de febrero del 2001 y la sentencia es del 25 del 11 del 2013. Lo que yo quería, y que seguramente quiero reiterar, es que tanto el artículo 8.1 como el artículo 25.1 incluyen el tema laboral. ¿Para qué? Para que en el caso de que hablan del artículo 8, es dentro de un plazo razonable, que la tramitación en el ámbito del país tenga un plazo razonable. Y en función de no tener ese plazo razonable, por la vía de excepción, se puede hacer la denuncia en la Comisión Interamericana sin finalizar todos los recursos dentro del ámbito del país. ¿Por qué? Porque se puede probar el retardo o denegación de justicia. Esa es la cuestión. Ahí es por lo cual yo decía que en Espoltore se mencionan casos laborales, como Lagos del Campo con Perú, trabajadores cesados con Petroperú, de Petroperú, y San Miguel Sosa con Venezuela, que ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos toma un concepto muy importante dentro de lo que se denomina derechos humanos, que es la indivisibilidad. No habla de derechos humanos de la protección de la persona en forma física. También habla de los derechos económicos, sociales, políticos, culturales. Y por lo tanto, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, yo he estado viendo en estos últimos días, analizando una serie de cuestiones, los casos de la seguridad social, un caso que se dio y que tuvo sentencia favorable contra Chile, que tenía que ver con una situación de despido y de reconocimiento. Lagos del Campo tenía que ver con la asociación sindical también, que está referida, y algo que quiero reiterar y que quiero enfatizar, que la Corte Interamericana decide casos contradictorios y a su vez da opiniones consultivas porque es la fiel intérprete de la Convención Americana. Pero para que haga una opinión consultiva la Corte, debe ser iniciado ese pedido de opinión consultiva por un Estado parte o miembro de la Organización de Estados Americanos. Entonces, hubo el 26 del 2 del 2016 una opinión consultiva de la Corte 22/16, donde analiza, interpreta el artículo 8.1, cuando dice toda persona,
no habla de personas físicas solamente, incluye la titularidad de personas jurídicas como personas jurídicas en el sistema interamericano de derechos humanos a las organizaciones sindicales. Con lo cual, lo que habíamos dicho de quién puede presentar una denuncia puede ser presentada por una persona, un grupo de personas, una ONG y una organización sindical también, porque tiene personería para hacerlo. Mi recomendación siempre es que cuando se hace la petición, la primera petición, la violación de esos derechos humanos que están establecidos en la Convención y que ustedes los fundamentan, primero tiene que haber sido realizado por lo menos en algún momento de la vía judicial. Pero además debe fundarse también, si es posible, en jurisprudencia. Y les cuento que yo, la jurisprudencia de la Corte que fundé, mi petición, fue de un juez presidente del tribunal de 2 periodos, el doctor Candado Trindae, que es un experto que tiene muchos fallos muy reconocidos. Por ejemplo, Candado Trindae forma parte de la Corte Interamericana que resolvió y aceptó el acuerdo amistoso. Amistoso en el caso Bulacio, que es un caso también de Argentina. Quiero darle un detalle pequeño y anecdótico. En el caso Spoltore, la comisión, cuando tiene la situación de la cuestión de fondo, da la posibilidad al Estado le convoca, ojo que no puede obligar, sino que amistosa. ¿Sí? Bueno, en el caso Bulacio, el Estado argentino llegó a una solución amistosa. Y después la Corte Interamericana lo homologó, lo avaló. ¿Bien? Por ejemplo, en el caso Bulacio, el juez ad hoc por Argentina fue, ¿cómo se llama? Gil Lavedra, que fue juez de las juntas en nuestro país. Entonces, en el caso Spoltore, el Estado argentino no se aviene a una solución amistosa. Y en la misma fecha, hay otro caso, otra petición que llega a ser caso, y el Estado argentino hace una cuestión así. O sea, acuerda una solución amistosa con el peticionario. Y yo hago mención, en ese caso, en ese momento, que mi cliente, mi peticionario, se consideraba discriminado. ¿Por qué? Porque él era un inmigrante italiano en Argentina. Y entonces plantea una discriminación. Inclusive se dio una situación más violenta todavía porque se violó la correspondencia diplomática. Porque... En ese otro caso, ¿no es cierto, Reinaldo? En el otro caso.
Pero concentrémonos en el despoltore. Quiero recordar acá que el despoltore se planteó como un caso laboral, pero de derechos humanos, debido a cómo se había extendido el caso laboral, que se había extendido por ¿cuántos años? Recordame, Reinaldo. Con la instancia ante el tribunal y en la corte de la provincia, 12 Sí, años. 12 años de Y, juicio laboral. sí, ¿Y después? y después se hizo desde septiembre del 2000 hasta el enero del 2019 en la Comisión Interamericana, y en enero del 2019 entra en la Corte Interamericana. En total, ¿cuántos años de juicio fue? ¿Cuántos años de reclamo en total? 32. Ah, papito, qué bárbaro. Bueno, entonces se consideró una violación de los Bien. derechos humanos que un juicio laboral, un reclamo laboral, durara tanto tiempo al punto tal que la persona se murió. Entonces, esto es lo que podemos plantear en Sí, caso se de murió. demora Se excesiva. murió, se Sí, sí. murió, se murió en el 2010, 2012. Pero además hay una cosa bastante contradictoria del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado reconoce su responsabilidad internacional y lo plantea, primero plantea la excepción de preliminar de que no se agotó la vía judicial, y después reconoce la cuestión. La Corte considera que es una contradicción, porque si ya tenía reconocimiento de la competencia de la Corte, estaba ajustada a esa situación. Es más, la propia Corte, tanto en el caso Barrios Altos contra Perú, como en otros casos, donde el Estado denuncia a la Corte en cuanto a salirse de la convención, la Corte consideró en varios casos que en el periodo que son los hechos por los cuales se analiza, el Estado estaba adherido, por lo tanto, la competencia de la Corte era correspondiente, cosa que en estas situaciones es muy importante.